Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo para continuar, como es ya tradicional, haciendo los análisis de lo que son las coyunturas internacionales, muy especialmente las relacionadas con el caso bilateral entre República Dominicana y Haití. Esta semana se han producido algunos hechos que merecen ser analizados y comentados porque definitivamente cuando el jefe de la ONU hace un llamado por Haití, hay que entender el grado de frustración que ha venido teniendo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en relación con los fracasos que ha tenido esa organización en el vecino país. Y no vamos a utilizar un lenguaje que sea simpático, quizás para analizar por qué razón ahora ya el secretario general está cambiando su semántica, su lenguaje y sobre todo el tipo de llamado que está haciendo cuando dicen los cables internacionales que el jefe de la ONU hace llamado por Haití. Y es que el secretario general Antonio Guterres hizo un llamamiento el jueves a restaurar las instituciones democráticas de Haití para lograr una seguridad y un imperio de la ley sostenibles. Aparentemente no ha bastado la crisis en la que ha venido teniendo Haití a lo largo de la historia para uno poder entender cómo se ha llegado hasta esta situación. Y si ustedes me pidieran que yo resumiera cuál ha sido el destino desde el periodo de 1804, cuando Jean-Jacques Dessalines declaró la independencia de Haití a la fecha, Haití ha tenido derrocados 30 presidentes, es decir, el 75% de los presidentes de Haití han sido derrocados. Presidentes muertos en Haití han sido 5 presidentes que han fallecido. Renuncia 2 presidentes, suicidio 1 presidente, un emperador famoso que se suicidó con una bala de plata. Concluyeron su periodo en esos 209 años de independencia que tiene Haití, una vez que fue declarada en 1804 la independencia de ese país. Concluyeron su periodo presidencial solamente 5 presidentes, es decir, un 3% de los presidentes. Y en ese sentido, le he dado yo lectura anteriormente, y lo que ahora llama la atención es que en este llamado que hace el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y sobre todo a través de su portavoz, el señor Stéphane Dujarric, es la preocupación que tiene el secretario general de la ONU por la falta de diálogo entre los diferentes actores políticos de Haití. En Haití se hace lamentablemente un chiste de humor negro en el sentido de que cuando 2 haitianos están de acuerdo en un punto es porque hay uno de los 2 que tristemente ha fallecido. Entonces, un país donde el diálogo político no es posible porque ese es el drama de Haití, que no se pueden sentar a la mesa a conversar y a dialogar para ponerse de acuerdo, ni siquiera para nombrar a los miembros del Consejo Electoral Provisional. Porque en Haití, a pesar de lo que se ha hablado desde 1984, cuando se modificó la Constitución, el presidente de la Junta Central Electoral lo nombra el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, algo inaudito.
y por eso para cada elección hay que nombrar un comité o un consejo electoral provisional, casi siempre integrado por algunas personalidades, algunos arzobispos, y estos terminan muchas veces cansados de la falta de diálogo entre los actores políticos y terminan renunciando. En esta coyuntura es pues este llamado que acaba de hacer el secretario general de la ONU, de apelar a todos los actores políticos y las partes para que se unan y alcancen un amplio consenso de manera prioritaria. Y es que las bandas cobran cada día más poder en Haití y controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y sobre todo, la terminal petrolera, aeropuertos y la misión de la ONU, que es para darle asistencia a la policía de Haití, no acaba de instalarse ni poder ejercer sus funciones. Entonces, Puerto Príncipe y sus alrededores vive del terror, los robos, asesinatos, violaciones y quema de viviendas. En el país más pobre de América, donde el 50% de la población sufre inseguridad alimentaria y la mitad de sus algo más de 11 millones de habitantes viven en la pobreza. Uno se pregunta, mirando la cantidad de crisis y sobre todo conflictos bélicos que hay alrededor del mundo, que como yo lo he recordado en la Asamblea de las Naciones Unidas del año anterior, el presidente de Francia destacaba que habían unos 66 conflictos bélicos alrededor del mundo. Pero independientemente de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, y ahora entre Israel y los palestinos, independientemente de eso, a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que habiendo los cascos azules estado presentes durante 14 años en Haití, los cascos azules de la ONU, que se tuviese que apelar a que fuese el ejército de Brasil con sus generales que tuviesen el mando de las tropas de varios países del mundo que estuvieron durante 14 años en Haití, y sobre todo que uno de esos generales brasileños, deprimido por la situación que vivió en Haití, donde las presiones internacionales que recibía de algunas expotencias coloniales para reprimir al pueblo haitiano, llevaron al general Urano Bachelard al suicidio. Entonces, estos llamados que está haciendo ahora el secretario general de la ONU, ante una indiferencia, independientemente de la participación que ha expresado que estaría dispuesta a integrar una policía, las Bahamas, Jamaica y Antigua Barbuda, prácticamente los países miembros de CARICOM, que son 14, han sido de una irresponsabilidad mirando la situación de Haití, todo lo cual llevó, independientemente del conflicto relacionado con el canal para controlar las aguas del río Dajabón, masacre en Haití, y el planteamiento que sigue haciendo el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en el sentido de que Haití tiene el derecho a compartir esas aguas, independientemente de cuál sea el acto final en relación con estos llamados que está haciendo el jefe de la ONU. Hay que destacar que en esta reunión, los titulares de prensa lo dicen, Haití reafirma voluntad de reanudar diálogo con República Dominicana, y está reseñado por parte de República Dominicana, está reseñado que en esa reunión que se hizo hace apenas la semana pasada en Haití, en la que participó también el primer ministro de Haití, Ariel Henry, con funcionarios del noreste de Haití. Prácticamente se celebró una reunión sin resultados en la que participaron representantes de República Dominicana y Haití en Dajabón. En esa reunión, que estuvo encabezada por el párrafo Roberto Guzmán,
la gobernadora Rosalba Milagros Peña, el empresario Kinderes Taveras y Freddy Morillo, representantes de los comerciantes. Por parte de los haitianos estuvo el director del Polifrón de Juana Méndez, Dorcí Bolán y un representante de aduanas de Haití, y fue realizado en los salones de la parroquia de Dajabón. Uno se pregunta si es que definitivamente no hay la posibilidad de que en Haití o el grupo COR o el grupo que ha estado asesorando también tradicionalmente a sectores de Haití, hay la posibilidad de llegar a algún resultado con los diálogos. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. «100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Tienda es sinónimo de Joarla. Comercio es sinónimo de Rosa. Proyecto es sinónimo de Guara. Mercado es sinónimo de Katy. Negocio es sinónimo de Claudia. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, pero sobre todo, siguiendo ese hilo de la historia de Haití, como yo lo destacaba en los 209 años de independencia que ha tenido el vecino país. Por duro que sea muchas veces recordar cuál ha sido el destino de la vecina nación,
una vez que se independizó. En el caso de Jean-Jacques Dessalines, que fue presidente de 1804 a 1806, considerado como libertador y padre de la patria, este fue derrocado y asesinado. Henri Christophe, autoproclamado rey, se suicidó en el norte de Haití. Alexandre Pétion se autoproclamó gobernador y murió y fue sustituido por su secretario personal, Jean-Pierre Boyer, que fue el que ocupó durante 22 años la República Dominicana. Y fue derrocado Jean-Pierre Boyer. Y entre otras cosas, usó una expresión de que maldijo al pueblo por mal agradecido. Charles Hérard, que fue el sucesor de Boyer, fue derrocado. Philippe Guerrier, sucesor de Hérard, murió, era totalmente analfabeto. Jean-Louis Pierrot, que fue el sucesor de Guerrier, fue derrocado. Jean-Baptiste Riche, el sucesor de Pierrot, fue envenenado. Faustino Soulouque, sucesor de Riche, derrocado. Fabre Nicolas Geffrard, sucesor de Soulouque, derrocado. Sylvain Salnave, derrocado. Nissan Sayé fue el único que cumplió en ese periodo su mandato. Michel Domingue, nombrado por el Congreso, lo enviaron al exilio. Pierre Boisseron, enviado al exilio. Licius Felice Salomón, derrocado y exiliado. François Denis Legitime, exiliado. Louis Florville Hippolyte murió poco antes del término de su mandato. Tiresia Simon Sand renunció antes de terminar. Pierre Nord Alexis fue derrocado y exiliado. François Antoine Simon, derrocado. Cincinnatus Lecomte, derrocado y asesinado. Tancredo Agosto, enfermo y murió en el ejercicio. Orestes Zamor, derrocado y asesinado. Y prácticamente terminaron, para no leer la lista completa, terminaron su mandato René Préval de 1996 al 2001. Jean-Bertrand Aristide fue derrocado. René Préval, en un segundo mandato, terminó su periodo y también lo terminó su periodo Michel Martelly. Y Jovenel Moïse, trágicamente, asesinado el 7 de julio del 2021. Como ustedes podrán ver, con todo ese historial, la misión que tiene el secretario general de la ONU, porque independientemente de la naturaleza tan compleja de los conflictos que existen entre Rusia y Ucrania, o en la fecha actual el conflicto entre Israel y Palestina, y los otros 66 conflictos bélicos, yo los he mencionado por países y por región completos, definitivamente el caso que más llama la atención de cómo los países de América Latina y el Caribe han permitido que un país de América Latina haya llegado a un nivel de deterioro tal donde solo en lo que va del año han sido asesinadas unas 4.000 personas en Haití, datos procedentes de las Naciones Unidas. Y lamentablemente la ONU ha caído en una especie de frustración e impotencia para poder, de acuerdo a países miembros, incluyendo el Consejo de Seguridad, para rescatar el vecino país que, independientemente de lo que es el conflicto por el manejo de las aguas del río Dajabón o masacre en Haití, y yo quiero citar con respecto a esta situación algo como un precedente
en que en un contexto político muy difícil de República Dominicana, se pudo llegar a un acuerdo para el manejo de las aguas en el sur de la frontera de Haití. Y estoy hablando del año 1978. El año 1978, con las elecciones de mayo de ese año, era uno de los años más difíciles políticamente hablando, porque se sabía que la coyuntura política era favorable a un partido de oposición que era el PRD. Y no obstante esa coyuntura política tan difícil que vivía el país frente a la oposición que era el PRD, y por otro lado el gobierno del Partido Reformista presidido por el doctor Joaquín Balaguer, en ese año tan conflictivo, República Dominicana y Haití fueron capaces de ponerse de acuerdo en cuanto a las aguas del sur de Haití y sobre todo de la construcción del dique derivador en el mes de febrero de 1978. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque definitivamente muchas veces hay que dejar que sean los técnicos, y en el caso del INDRI de República Dominicana había un personal formado por el ingeniero Fran Piñeiro, que era un grupo muy capaz de ingenieros que teníamos en el INDRI, muchos de ellos, Francis González, Fran Rodríguez, entre otros. Y en esa coyuntura política tan difícil que tenía República Dominicana, se pudo negociar gracias a que técnicos que representaron a República Dominicana por el lado del INDRI en esas negociaciones del dique derivador en Pedernales, y del otro lado los técnicos del vecino país pudieron alcanzar consenso en cuanto al uso de las aguas entre ambos países. Independientemente de lo que diga el informe final de la Organización de Estados Americanos, OEA, que ha estado trabajando con un grupo de técnicos y estamos esperando los resultados de ese informe, las medidas que ha tomado el gobierno dominicano de cierre de la frontera, aunque últimamente se han flexibilizado, se han permitido los vuelos aéreos de nuevo, y están esos diálogos que yo he reseñado que ocurrieron la semana pasada en Dajabón, pero hay que llamar la atención de las Naciones Unidas de que es vergonzoso que un organismo integrado por mentes tan brillantes como las que hay de la diplomacia mundial en las Naciones Unidas no sean capaces de poder provocar un diálogo entre las fuerzas políticas representadas dentro de Haití y lo que es la diáspora haitiana, donde ya apenas la semana pasada apareció otro de los responsables del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Esperemos que estos titulares de que Haití reafirma voluntad de reanudar diálogo con RD, y lo dijo el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se haga factible independientemente de la nota de protesta que preparó la Cancillería Dominicana en torno a los incidentes de la semana pasada, pero esperar que Naciones Unidas sea capaz definitivamente de organizar ese diálogo en el vecino país entre las fuerzas políticas representadas por los 109 partidos políticos que teóricamente, cuando yo llevaba esas estadísticas al día, existían en el vecino país. Quiero en esta oportunidad, como siempre lo hago al concluir este programa, mencionar el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en España en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo domingo.